Bien, buenas tardes, buen día. Vamos a continuar con lo que es los contenidos de la clase. En esta ocasión vamos por la producción de rayos X. Los objetivos va a ser que al terminar este capítulo, usted pueda ser capaz de realizar lo siguiente: discutir las interacciones entre los electrones proyectil y el blanco del tubo de rayos X. Usted también va a poder identificar los rayos X característicos y la radiación Bremsstrahlung, que se le denomina radiación de frenado. También va a poder describir el espectro de emisión de rayos X. ¿Qué es el espectro de emisión de rayos X? ¿En qué consiste? Asimismo, usted va a poder describir y explicar cómo los MAS, el KBP, la filtración añadida, el material del blanco y el rizado del voltaje afectan el espectro de emisión de rayos X. Como van viendo, todo este conocimiento lo vamos construyendo paso a paso. Hemos visto y nos hemos detenido en cada uno de los contenidos desde las partes fundamentales para llegar a este momento y comprenderlo de primera forma, cómo se producen específicamente los rayos X. Muy bien. Este es el contenido que vamos a ver. Vamos a comenzar. Una parte muy importante de lo que es la producción de rayos X es conocer lo que es la energía cinética. Como nosotros ya sabemos, la energía cinética es la energía del movimiento. Es esta energía que nosotros tenemos básicamente algún objeto que vaya con una velocidad, entonces nos va a producir energía cinética. Y en el caso de los equipos de rayos X, pues nosotros ya sabemos que los electrones que se forman por efecto termoiónico en el filamento, cuando ustedes en la consola de control ponen la técnica de EMA, lo que están haciendo básicamente es dando la dirección, o más bien dando la directriz, ordenando con cuántos amperios se va a calentar el filamento. Al calentarse el filamento va a producir una nube de electrones conocida como carga espacial. Esa carga espacial se está produciendo desde el instante que ustedes toman la primera posición del disparador del equipo de rayos X, ¿verdad? Al mismo tiempo, si el ánodo rotatorio comienza a rotar, ¿verdad? Y hay una corriente que en efecto está calentando el circuito del cátodo, precisamente el filamento, pero que no está produciendo corriente de tubo. En el momento de que ustedes vienen y hacen el segundo disparo, se produce la diferencia de potencial, o sea, el voltaje, los kVp que ustedes están poniendo en la consola de control es aplicado entre cátodo y ánodo, y esa nube de electrones que se produjo por efecto termoiónico es lanzada. ¿Con qué? Con una energía cinética que va a depender de los kVp que ustedes pusieron en la consola de control. Es lo que podemos observar aquí en el ejemplo ilustrativo. Si nosotros tenemos un vehículo que corre a 50 kilómetros por hora y pesa 1000 kilogramos, va a generar una energía de 1.25 por 10 a la 6 Joule. A diferencia de que si es una moto que solo pesa un cuarto, o sea, 250 kilogramos, un cuarto de lo que pesaba el carro, y va a la misma velocidad, la energía que va a producir es 3.1 por 10 a la 15 Joule. Si ustedes se fijan, es del orden de 10 veces menor la energía del primer caso con esta energía del segundo caso. Eso es debido a la disminución de la masa, porque si ustedes se fijaron, la, la velocidad es la misma. Ahora miremos el tercer caso. Este caso acá nos demuestra que si duplicamos la velocidad manteniendo la misma masa, nosotros podemos alcanzar 1.25 por 10 a la 6 Joule, lo que es la misma energía del vehículo en el primer ejemplo, solo incrementando, en este caso, duplicando la velocidad. A eso es un ejemplo de lo que es energía cinética, muchachos. Reiterándole, la energía cinética, esta energía es la que se obtiene al impulsar los electrones desde el filamento, ¿verdad? Los electrones que se formaron en la carga espacial, en la nube de electrones, por efecto termodiónico, salen lanzados con esa energía cinética, dependiendo de cuánto voltaje, kilovoltaje le pusieron al tubo de rayos X, esa va a ser la energía con la cual van a ser lanzados y proporcionalmente va a ser la energía con la cual van a producir los rayos X. Y aquí vemos de nuevo nuestra fórmula de energía cinética, que nosotros ya la conocemos,
La fórmula de energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, ya sabemos que es proporcional a la masa y proporcional a la velocidad al cuadrado. Es decir, que va a variar más con variaciones de, valga el juego de palabras, de velocidad que de masa. Si ustedes duplican la masa, va a incrementar la energía cinética, pero si duplican la velocidad, va a incrementar mucho más. Eso es lo que se puede interpretar a través de esa fórmula. ¿Qué más tenemos por acá? En un sistema de imagen por rayos X, si ustedes lo operan a 70 kbp, el kilovoltaje que va a haber entre cátodo y ánodo es de 70 kbp, entonces cada electrón llegará al blanco con una energía cinética máxima de 70 kiloelectronvolts. Eso es algo muy importante que ustedes comprendan. Si ustedes manipulan el sistema de imágenes por rayos X y le ponen una técnica de 70 kbp, máximo de la nube de electrones que se va a producir por efecto termoiónico en el filamento. Y vean que aquí no nos está hablando nada de los MA porque ahorita no nos interesa. Asumamos que le pusieron una cantidad de MA cualquiera. Pero esa nube que se va a formar en el filamento va a ser lanzada cada electrón máximo, puede ser menos, pero máximo podrá tener 70 kiloelectronvolt de energía. ¿De acuerdo? Entonces, al haber 1.6 por 10 a la menos 16 joule por cada kiloelectronvolt, entonces esa energía es equivalente a lo siguiente. Esto es algo muy importante, miren muchachos, ustedes tienen que saber esta equivalencia. ¿Eh? Cada kiloelectronvolt tiene su equivalencia en joule. Un kiloelectronvolt, nos está diciendo aquí, equivale a 1.6 por 10 a la menos 16 joule. Así podemos pasar de kiloelectronvolt a joule o de joule a kiloelectronvolt. Miren, entonces, significa que en el ejemplo que estábamos mencionando anteriormente, estos 70 kiloelectronvolt los multiplicamos por 1.6 joule por cada kiloelectronvolt, por eso el kiloelectronvolt aquí va abajo, porque se va a cancelar con este. Consiguientemente, entonces nosotros estamos pasando, miren, kiloelectronvolt se va con kiloelectronvolt y nos está quedando joule. Al multiplicar nos va a quedar 1.12 por 10 a la menos 14 joule. Esa es la equivalencia de esos 70 kiloelectronvolt a joule. 70 kiloelectronvolt equivalen a 1.12 por 10 a la menos 34 joule. Muy bien. Continuemos. Y entonces, si nosotros continuamos con este orden de ideas y seguimos desminuzando, como se dice, la fórmula, nosotros tenemos que la fórmula de energía cinética es esta, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos despejar para la velocidad al cuadrado, todo lo que nos estorba es esto, un medio de la masa. Entonces, ¿qué pasa? Como queremos dejar solo a velocidad al cuadrado, si el 2 aquí que está haciendo en este lado de la ecuación está multiplicando, entonces, dividiendo, perdón, al otro lado pasa multiplicando. Entonces va a ser 2 veces EC, ¿de acuerdo? Miren, este 2 pasa al otro lado, entonces queda 2EC. ¿Y qué está haciéndole la masa a este? La está multiplicando, entonces al otro lado va a pasar dividiendo, miren, pasó dividiendo, ¿de acuerdo? Por eso esta ecuación se transforma en 2EC dividido por M. Y ya tenemos B al cuadrado despejado y está solo, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve hacer ese despeje? Muy bien, nos sirve para esto, para saber la velocidad con la cual salieron esos electrones desde el filamento a chocar hacia lo que es el ánodo para producir rayos X. Si ustedes observan acá, ya despejamos para velocidad al cuadrado. Ya sustituimos los datos, 2 es de la fórmula, energía cinética, ya vemos que es lo que traemos de aquí, que 70 kiloelectronvolt de energía equivalen en joule a 1.12 por 10 a la menos 14. Miren, aquí lo ponemos en joule. Siempre poner en la fórmula, poner las unidades, muy importante. Dividido sobre quién, la masa. ¿Qué masa de quién? Recuerden que son los electrones que están saliendo del filamento que van a ir a chocar hacia el ánodo. Entonces, la masa del electrón, nosotros ya la sabemos de los contenidos anteriores, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Miren que siempre mantenemos la concordancia. Todo lo que hemos visto son herramientas válidas y muy necesarias que tenemos que aplicar, ¿verdad? En este caso estamos con el sistema de unidades correspondiente. Estamos utilizando kilogramos y joule. Estamos en el sistema MKS o en el sistema internacional. Entonces, ¿qué tenemos acá? Al hacer toda esta operación, nos va a quedar 0.25 por 10 a la 17 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Pero como sabemos que este resultado corresponde a velocidad al cuadrado, entonces venimos, sacamos raíz cuadrada aquí, la raíz cuadrada de b al cuadrado es b, y la raíz cuadrada de esto va a ser 1.6, y miren,
la raíz cuadrada de metro cuadrado es metro, la raíz cuadrada de segundo cuadrado es segundo. Nos queda una coherencia en las unidades. La respuesta en este caso, si ustedes, oigan bien, la interpretación de este ejercicio, para que estos ejercicios les sirven a ustedes para que dominen, para que manejen el sistema de imagen por rayos X, cómo funciona específicamente. En este caso, ustedes aplicaron una técnica que, ¿de cuántos kbp era? Era de 70 kbp. Esos 70 kbp se van a transformar distribuidos en los electrones a máximo a una energía de 70 kiloelectronvolt. Recuerden, no confundan las unidades. Si 70 kbp, en ese momento esos kbp son energía, no son energía, son potencial eléctrico. De nuevo, los 70 kbp que ustedes ponen en la consola de control son un voltaje. El voltaje también se le conoce como potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Ese potencial eléctrico tiene la capacidad de lanzar a los electrones con una energía cinética. ¿De acuerdo? ¿Qué máxima esa energía que se les va a aplicar a los electrones? Va a ser 70 kiloelectronvolt. Ya kiloelectronvolt sí es una unidad de energía. Entonces esos 70 kiloelectronvolt, ya resumiendo a términos claros, se van a transformar en una velocidad de los electrones de 1.6 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Si ustedes se ponen a pensar, la velocidad de la luz es 3.0 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Este es 1.6 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es la mitad de la velocidad, un poquito más, ¿verdad? Pero asumámoslo así, un poquito más de la velocidad de la luz. Esos electrones salen a chocar al ánodo con esa velocidad. Ya pueden imaginarse ustedes la capacidad de diseño que tienen los ingenieros y demás para que ese blanco, ese ánodo, el blanco donde van a chocar esos electrones, tenga la capacidad para resistir tanto embate de tantos electrones durante todo su periodo de vida en un equipo de rayos X, en un centro hospitalario o en un centro radiológico. Eso es para que se den una dimensión. Obviamente esta fue una energía una energía de 70 kiloelectronvolt correspondientemente a 70 kbp que de técnica que aplicaron en el equipo de rayos X. Si incrementan más, pues con más energía cinética van a ser lanzados los electrones para que choquen contra el ánodo, contra el objetivo. Entonces, es muy importante que ustedes comprendan esto porque les da una noción y les da un dominio de la teoría básica de cómo funciona un equipo de rayos X y de qué es lo que está ocurriendo simple y sencillamente cuando ustedes están apretando ese botoncito de la técnica. Muy bien, continuemos. Nos está preguntando ahora, ¿a qué fracción de la velocidad de la luz viajan los electrones del ejercicio que acabamos de ver? Bueno, entonces, ¿qué es hacer eso? Comparar. Cuando ustedes le digan, ¿cuál es la relación de la velocidad de los electrones que acaba de ver ahorita en relación a la velocidad? Siempre que escuchen en relación, se refiere a una división. Van a dividir, ¿verdad? La velocidad de los electrones que acabamos de encontrar en relación a la velocidad de las ondas electromagnéticas, 3.0 por 10 a la 8, lo que está haciendo acá en este momento, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ver, lo pueden apreciar acá, ¿eh? ¿Y cuánto es? 0.5. ¿Qué significa eso? Que la velocidad de los electrones que acabamos de encontrar con esa técnica de 70 kbp, que se va a traducir esos de 70 kbp a 70 kb y va a proporcionar una velocidad de 1.6 por 10 a la 8 metros sobre segundo, equivale, mire, a la mitad de la velocidad de la luz. Eso significa, si yo se los pidiera en porcentaje, pues tendrían que multiplicar esto por 100%, entonces les quedaría 53%. ¿Qué significa eso? Que la velocidad de los electrones es 53% de la velocidad de la mitad. La mitad de la velocidad de la luz, de las ondas electromagnéticas. Continuemos. Muy bien. Miren qué interesante cómo vamos avanzando en el contenido. De aquí es donde si ustedes prestaron atención y si hicieron todos los ejercicios y estudiaron bastante los capítulos anteriores, es donde se ven los productos de la base de conocimiento que hemos obtenido. Entonces, aquí tenemos el ánodo. Voy a tratar de dibujar aquí. Tienen el ánodo, en este caso vamos a hacer un ánodo rotatorio, pero igual se puede hacer con un ánodo estacionario. Y aquí tienen el filamento embebido en la copa focalizadora, ¿verdad? Aquí está la nube de electrones, que la vamos a hacer
Ahí está, más o menos, la nube de electrones, que ¿cómo se llama? Es efectivamente carga espacial, se llama esa nube de electrones, y que hay un límite en esa carga espacial, porque recuerden que son electrones y que es va a haber un número máximo de ellos que se pueden reunir en esa carga espacial, porque a partir de un número máximo, ya los demás que se agreguen van a salir repelidos a otro lado y no van a llegar a topar a lo que es el ánodo. Por lo tanto, a esa corriente se le va a llamar corriente de saturación. Ya no va a haber un cambio sustancial en la corriente del tubo cuando alcancen esa corriente de saturación. Bueno, retomando, aquí está el efecto termoiónico produciendo su nube de electrones. Ajá. En el momento que ustedes accionan en la primera posición, empieza a circular una corriente, ¿verdad? Que está calentando el, el, el filamento para que no se dañe, para que no haya un impacto del cambio de temperatura tan brusco y disminuya la calidad la cantidad de vida del tubo de rayos X. Entonces, al mismo tiempo que ustedes tienen en primera posición, esto empieza a rotar, esto se empieza a calentar porque va una corriente que no está produciendo corriente de tubo, pero empieza a calentar. Y en el momento que ustedes hacen el disparo, se produce la producción, perdón, la carga espacial, y al mismo tiempo se está poniendo un voltaje grandísimo aquí, ¿verdad? Un voltaje grandísimo. De tal manera que esta parte es positiva, ya lo sabemos, y esta parte es negativa. Pero es positivo, positivo, esta diferencia de potencial es grandísima, porque aquí está más, bueno, digamos que le ponen 70 kVp, así como el ejercicio anterior. Entonces esta parte 70,000 veces más positiva, 70,000, qué bien, 70,000 veces positiva, y esta es negativa. ¿Qué pasa con las cargas positivas y las cargas negativas? Por la ley de Coulomb, ley de atracción electrostática, dos cargas opuestas se atraen, las líneas de campo eléctrico llegan a la parte positiva. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya lo hemos visto, se lanzan estos electrones con una energía cinética, con una velocidad que equivale a una energía cinética que ya hemos visto, y van a salir con esta velocidad, mire, 1.6 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es una velocidad, la mitad de la velocidad de la luz, no es una velocidad despreciable, muchachos. Entonces, a 70 kbp va a suceder eso. Entonces llegan a chocar acá. Hasta ahí nosotros hemos visto claramente, y el cuento que nos hemos aprendido es que se producen rayos X. Muy bien, en este capítulo ya vamos a entrar y le vamos a poner, como quien dice, una lupa acá, ¿ves? Una lupa para ver qué es lo que está ocurriendo más precisamente en esa producción de rayos X, en ese cuento que todavía no nos han contado, para ver la producción de rayos X. Bueno, entonces comencemos. Este es el dibujo, este dibujo que está aquí, esta figura 8.2, es el dibujo como que si le pusieran una lupa aquí, ¿ve? Están haciendo una lupa, pero poderosa, porque esa lupa puede ver hasta los átomos. Entonces, ubiquémonos. Vamos a borrar los dibujos anteriores. Estamos viendo los electrones proyectiles que llegan a chocar precisamente al ánodo, más precisamente al objetivo, al blanco. Entonces, aquí está el ánodo y mire, y él comienza, esos electrones tienen la capacidad de interactuar con el núcleo o con los electrones orbitales. Y aquí muy importante, se recuerdan la historia de los modelos atómicos, porque los modelos atómicos, las capas K, L, M, N, O, P, capa 1, 2, 3, 4, 5, y así consecuentemente, cada una de las capas tiene una energía para que ese electrón que está en cada capa, tiene una energía de enlace que mínimo para poder quitar ese electrón de ese orbital, usted tiene que utilizar esa energía de enlace o más. Entonces, eso nos va a servir como base para poder comprender este contenido. Miren cómo se van acercando los electrones proyectil. Aquí solo dibujamos unos 3, pero recuerden que si el amperaje que se está utilizando, el amperaje equivale a coulomb por segundo, un coulomb es igual a 6.3 por 10 a la 18 electrones que van pasando cada segundo. Todo eso nos sirve de base para comprender. Va a chocar aquí, y entonces acá es donde nosotros nos vamos a remitir en todo este capítulo, y para ver a nivel de detalle cómo es la producción de rayos X a nivel ya atómico, a nivel de los electrones, a nivel de las capas electrónicas, y vamos a avanzar. Muy bien. Un detalle importante que hemos mencionado ya varias veces desde el capítulo anterior es que el calor que se genera en el tubo de rayos X es bastante grande. La mayor parte de la energía cinética de los electrones proyectil se convierte en calor.
Los electrones básicamente, los electrones proyectil interaccionan con los electrones de la capa externa de los átomos del blanco, pero no transfieren la suficiente energía a los electrones de la capa externa como para ionizarlos. En cambio, los electrones de la capa externa simplemente saltan a un estado energético excitado superior. ¿Qué significa eso? Que se están calentando, ¿verdad? Los electrones de la capa externa vuelven a caer inmediatamente a su estado normal de energía con la emisión de radiación infrarroja. La constante excitación y relajación de los electrones de la capa externa responsable de la mayor parte de calor generado es la responsable de la mayor parte de calor generado en los ánodos de los tubos de rayos X. Como bien ya lo acabamos de explicar, la mayor parte del tiempo esos electrones proyectil que vienen del cátodo, del filamento, no interactúan de una manera con los electrones del ánodo, del blanco, sino que interactúan más con los electrones superficiales del ánodo, ¿de acuerdo? En su mayoría, y en su mayoría lo que eso produce es radiación infrarroja, que en otras palabras es calor, ¿verdad? Hay una mínima cantidad de electrones que sí van a interactuar con los electrones internos del blanco y eso es lo que vamos a ver que van a generar la producción de rayos X. Entonces, aproximadamente el 99% de la energía cinética de los electrones proyectil se convierte en ¿qué? En calor, efectivamente, calor es lo que más se produce en el tubo de rayos X. Y solamente un 1% aproximadamente de la energía cinética de los electrones proyectil se usa para la producción de radiación X. De esta manera, aún siendo tan sofisticados, los sistemas de imagen de rayos X son muy eficientes. Son muy eficientes. Cerrá la puerta, por favor, vos. Y aquí yo estoy trabajando, no me la estoy ahí como... Cerrá la puerta, Alejandra, de ahí, por favor. Muy bien. Entonces, la producción de calor en el ánodo aumenta directamente con el incremento de la corriente del tubo de rayos X. Al duplicar la corriente del tubo de rayos X, también se dobla la producción, se duplica la producción de calor. ¿Qué más? Tenemos por acá, la producción de calor también aumenta directamente al incrementar el valor de KBP, al menos en el rango diagnóstico. Aunque la relación entre la variación del KBP y la variación de la producción de calor es aproximada, es suficientemente exacta como para permitir el cálculo de las unidades de calor que se van a utilizar con gráficos de refrigeración anódica, que son los que hemos visto anteriormente. Y por otro lado, también la eficiencia de la producción de los rayos X es independiente de la corriente del tubo. Por consiguiente, aparte de cuántos MA se seleccionen, la eficiencia de la producción de rayos X permanece constante. La eficiencia también de la producción de rayos X aumenta al incrementar el valor de KBP. Por ejemplo, a 60 KBP, solo el 0.5% de energía cinética se convierte en rayos X, ¿verdad? A 100 KBP se convierte en rayos X aproximadamente el 1%. O sea que ese dato que acabamos de ver del 1% es para KBP mayores que 100, ¿verdad? A 20 megavoltios, por ejemplo, se convierte el 70%. Pero recuerden que esas energías que ya estamos mencionando, arriba de 20 megavoltios, no son dentro del rango diagnóstico. Nosotros estamos dentro de 20 a 150 kbp. O sea, de 20 kb a 150 kb. Muy bien, entonces vamos a ver lo que es radiación característica. Hay dos formas en las cuales estos electrones que están viendo aquí pueden interactuar con estos átomos. Una es interactuar con lo que son directamente los electrones de tungsteno, y esa es la que se llama radiación característica. Aquí lo vamos a ver. Si el electrón interacciona con los electrones de la capa interna del átomo del blanco, en este caso el tungsteno, en vez de con los electrones de la capa externa, se pueden producir rayos X característicos. Los rayos X característicos se forman cuando la interacción es suficientemente violenta como para ionizar el átomo del blanco, arrancando totalmente el electrón de la capa interna. Entonces, llega el electrón, aquí lo podemos ver y lo estamos mostrando también en esta simulación que tenemos atrás, ¿verdad? Llega el electrón, ahí lo podemos ver, llega el electrón del filamento y entonces va a chocar con otro electrón del tungsteno del blanco, ¿verdad? Y lo va a sacar, lo va a ionizar, ¿verdad? Pero este electrón del tungsteno blanco pertenece a las capas internas. ¿Cuáles son las capas internas? La capa K es la más interna, la capa L también es interna, pero menos interna que la capa K. Entonces, ahí es donde se va a producir rayos X. Se va a producir rayos X porque le va a faltar un electrón en la capa K, por ejemplo, al tungsteno, y ese electrón va a ser buscado en las capas superiores.
Entonces, en las capas superiores hay una diferencia de energía con las capas inferiores. Entonces, esa diferencia de energía, ¿verdad? Va a producir que no solamente ese electrón que va a ocupar esa posición tenga la energía para estar ahí, sino que va a tener un exceso de energía. Entonces, ese exceso de energía se va a tener que emitir como una onda electromagnética en la frecuencia o en el rango de energía de los rayos X. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, de nuevo, seguimos hablando de radiación característica. Vamos a ver la figura 8.3. En efecto, esta es la figura 8.3, ya una vista de esta misma figura, pero una vista más específica, una vista más específica, más detallada, más interna. Y obviamente aquí estamos haciéndolo solamente para un electrón con un átomo, pero esto se multiplica por, imagínense, si la carga electrónica tiene miles de millones de átomos, son miles de millones de interacciones que se pueden dar. Y además, después de chocar una vez, puede volver a chocar varias veces. Ya lo vamos a ver más adelante, esa explicación. Aquí tenemos el electrón, miren, la dirección del electrón, viene el electrón del filamento. En esta transición viene por acá el electrón y aquí, miren, no choca con ninguno de los átomos de las capas externas, ¿verdad? Como ya hemos visto, el átomo en esencia es vacío, o sea que esta escala que se está dibujando acá es solo para ilustración, pero si este fuera el punto donde se encuentra el núcleo, el primer átomo lo encontrarían a kilómetros, el primer electrón, perdón, lo encontrarían a kilómetros, ¿verdad? Pero esto es un dibujo que nos ilustra más o menos eh, el funcionamiento o cómo se producen los rayos X. Entonces, viene este electrón y no choca con ninguno de los electrones de las capas externas y sí choca con un electrón de la capa interna, capa K. Ese electrón es arrancado, entonces el átomo queda ionizado, se genera un par iónico que nosotros ya conocemos. Entonces, ese átomo no se va a quedar tranquilo así, siempre va a buscar su equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya les mencioné, un electrón de las capas externas viene a ocupar esa posición. Los electrones de las capas externas con los electrones de las capas internas hay una diferencia de energía bastante grande. Entonces, como la energía para estar en esa capa es esto, pero la energía que tiene, la diferencia de energía es esta, entonces el exceso de energía viene y miren, ¿qué está pasando? Lo está emitiendo como radiación característica X. ¿De acuerdo? Entonces, ese es lo conocido como rayos X característico. ¿De acuerdo? Rayos X característico. Y entonces, que esto puede ocurrir no solamente con un electrón de la capa K, puede ocurrir con la capa L, puede ocurrir con la capa M, puede ocurrir con la capa N, puede ocurrir con la capa O, pero los que más van a tener energía y que son de importancia para el diagnóstico por imágenes es la capa K. Es decir, pues en resumen, van a haber rayos X que se producen de acá, van a haber rayos X de acá, de esta capa, de esta otra capa, de esta otra capa, pero los más fuertes y los que son más útiles para lo que es el radiodiagnóstico son los que salen de esta capa, ¿de acuerdo? Entonces, van a haber diferentes tipos de transiciones en las cuales van a producirse rayos X, pero los útiles son estos. Y a todos se les va a llamar radiación característica. De hecho, a todo el espectro de emisión de todos estos rayos X, de todas las transiciones que pueden haber, se le llama espectro de emisión característico. Continuemos más adelante. Bueno, antes de continuar más adelante, hagamos la siguiente también anotación, que es que después, este electrón aquí todavía tiene energía cinética y está dentro del tungsteno, ya dentro del banco. Puede ir e interaccionar de la misma forma o con otro electrón de otra capa y producir también rayos X. Y así hasta que pierda toda su energía cinética con la que fue lanzado desde el filamento. Y estas interacciones no crean que es una, dos, tres, cuatro, cinco. Puede ser que en una interacción pierda toda su energía y quede en estado sin energía cinética para seguir a hacer otra interacción, o como que puede hacer N interacciones hasta perder su energía cinética. Eso es muy importante. Aquí nos hace una pregunta. Dice, un electrón de la capa K es arrancado de un átomo de tungsteno y reemplazado por un electrón de la capa L. ¿Cuál es la energía de los rayos X característicos emitidos? Entonces, la figura 8.4 nos dice aquí, nos ilustra este proceso. Vamos a ver la figura 8.4. Ajá, efectivamente. Y vamos a leer de nuevo el ejercicio. Muestra que para un átomo, la figura 8.4 muestra que para un átomo de tungsteno los electrones de la capa K tienen energía de enlace de 69
para el tungsteno, siempre eso va a ser 69. Y los electrones de capa L están enlazados a 12 kiloelectronvolt. Por consiguiente, el rayo X característico emitido va a ser de la diferencia de energía, 69 menos 12, 57. Entonces, esa es en esencia la energía con la cual va a ser emitido el rayo X. Miren, la capa K están la energía de unión de los electrones a esa capa es 69, en la capa L es 12. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Quedó un hueco en la capa K que va a ser ocupado por la capa L y las diferencias de energía entre esos dos es 69 para 12, ¿verdad? Entonces, 69 para 12, entonces va a ser 57 la diferencia. Y esa va a ser la energía con la cual se va a emitir el rayo X. Esa es la pregunta, ¿cuál es la energía del rayo X característico emitido? Miren, aquí nos menciona lo que les explicaba. Por el mismo procedimiento, la energía en los rayos X resultante de las transiciones de M a K, de N a K, de O a K o de P a K, también se pueden calcular de esta misma manera. El tungsteno, por ejemplo, tiene electrones en las capas más allá de la capa P, Y cuando un electrón de la capa K es ionizado, su posición puede ocupar electrones de cualquiera de las capas más externas. Pero todos estos rayos X se denominan rayos X K, porque son el resultado de transiciones electrónicas hacia la capa K. Es decir, cuando el átomo de tungsteno del blanco queda ionizado en la capa K, o sea, que le arrancan un electrón, los electrones proyectil le arrancan un electrón de la capa K, pues ocupado ese electrón de esa capa por la capa L, por la capa M, por la capa N, por la capa O, por la capa P o capas más arriba, como lo ven en la mención aquí, porque el tungsteno tiene más electrones en las capas más exteriores. Y entonces a esos rayos X que se van a producir, siempre se les va a llamar rayos X de la capa K, porque se están produciendo por la transición de las capas externas a la capa K. ¿De acuerdo? Y de igual forma, si produciera en la capa L, serían rayos X de la capa L. Si fuera la capa L la que quedó ionizada y que otro electrón de la capa externa ocupa esa posición. ¿Qué más tenemos por acá? Solo los rayos X característicos K del tungsteno, como ya les mencioné, son útiles para la obtención de imágenes. Este tipo de radiación X se le denomina característica porque es característica del elemento del blanco. ¿Qué significa eso? Que solo el tungsteno en la capa K tiene esa energía de enlace, energía de unión aproximada, 69. Solo el tungsteno. Si ustedes hablan del torio, hablan del molibdeno, del rodio, en su capa K van a tener otra energía aproximada de enlace. Entonces, solo el tungsteno va a tener esa energía de 69 kiloelectronvolt, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, por eso se le llama rayos X característicos, porque su emisión depende de las características del átomo blanco. Bien. Continuemos. Ahora vamos a ver el otro tipo de radiación X que se puede producir. Ya hemos visto uno de los tipos de radiación X. Regresemos. La primera fue la radiación característica, que es cuando los electrones proyectiles interactúan con los electrones del objetivo. Pero en este caso, el segundo tipo de radiación X que se produce se le llama radiación de frenado o Bremsstrahlung, ¿verdad? No, Bremsstrahlung es una palabra en alemán que significa radiación de frenado. ¿Verdad? Entonces, en este caso, los electrones proyectil que vienen del filamento, de la carga espacial, de la nube de electrones, no van a interactuar con electrones, van a interactuar con el núcleo, ¿verdad? Y vamos a ver qué tipo de interacción tienen a través de una figura. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver la figura, ¿verdad? Acá. Esta es la figura para la producción de rayos X Bremsstrahlung o de frenado. Entonces, fíjense cómo viene el electrón. Viene el electrón desde el filamento. Viene el electrón desde el filamento. Aquí lo vamos a subrayar. Viene aquí el electrón. Sus trayectorias, miren, no choca con ninguno de los electrones. No va a tener ninguna interacción con los electrones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a interactuar con el núcleo. ¿Qué significa eso? Que, miren, su trayectoria, él viene con una energía cinética. Y su trayectoria se va a ver afectada por quién. ¿A quién se encuentra aquí? Efectivamente, se encuentra a todos los protones de este átomo. ¿Cuál es el número atómico del tungsteno? Efectivamente, 74.
¿verdad? 74, entonces significa que este elemento tiene 74 protones acá. Ya sabemos que la masa de los protones es aproximadamente unos 2000, digamos, 2000 veces más grande que la masa del electrón, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a representar este 74 multiplicado por 1000? Sería 148,000 veces más grande, ¿verdad? Que el electrón, o sea que lo va a ver así como que un cometita pase cerca del Sol, ¿verdad? Entonces, dicho eso, este electrón viene por acá y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué creen que su trayectoria se ve afectada? Efectivamente, se ve afectada su trayectoria porque las cargas positivas atraen las cargas negativas. Sin embargo, no es que se va a pegar al núcleo, sino que solo porque va a una velocidad tremendamente grande. Entonces, se ve afectada solamente su trayectoria. Y como ya hemos visto anteriormente, a través de una ley fundamental de la naturaleza, toda carga que está en movimiento y que se ve desacelerada, en este caso su trayectoria se ve afectada y existe una desaceleración en este caso, y su trayectoria es cambiada, entonces va a emitir, es decir, pues este electrón viene tranquilo acá, y no hay ningún agente externo que lo perturbe, pero en el momento que llega acá, cae sobre la influencia del campo eléctrico del núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, este electrón que va aquí, al ver esa desaceleración producto de la atracción que ejerce el núcleo positivo a él, va a emitir un rayo X. Por eso se le llama radiación de frenado o Bremsstrahlung, ¿verdad? Porque al sufrir esa desaceleración, ese electrón va a emitir rayo X. Y entonces ustedes me van a preguntar, ¿y qué va a diferenciar los rayos X de frenado? Bueno, los va a diferenciar qué tan cerca o qué tan largo pasen del núcleo. Si pasa y su propia velocidad y la desaceleración que sufran, ¿verdad? Entonces, unos van a ser más fuertes, otros van a ser más débiles. Ahora, si ustedes también me preguntan, ¿y cuál es la distancia mínima a la cual puede pasar el electrón del núcleo? Pues van a ver infinidades de distancias. Puede pasar cerquita, un poquito más a la derecha, un poquito, infinidad de posiciones a través de las cuales o trayectorias que puede tener este electrón en su trayecto para interactuar con el núcleo. Entonces significa que a diferencia de la energía de rayos X, a diferencia de los rayos X que se producen anteriormente, que son característicos, o sea, que con energías puntuales, 69 para el caso del tungsteno aproximadamente, este tiene un espectro continuo, o sea, que va a ser un espectro continuo en el cual no van a decir que tiene una sola energía, sino que tiene una distribución de energías continua. Y eso lo vamos a ver en un gráfico que vamos a conocer también como el espectro de producción de rayos X. Antes de seguir avanzando, aquí nos está mencionando que los rayos X Bremsstrahlung de baja energía se producen cuando un electrón proyectil se ve débilmente influenciado por el núcleo. Un rayo X de energía máxima aparece cuando el electrón proyectil pierde toda su energía cinética y simplemente se aleja del núcleo. Los rayos X Bremsstrahlung con energía entre estos dos extremos se dan más frecuentemente. Y aquí estamos viendo un resumen de lo que son los rayos X característicos que vimos anteriormente y las energías de enlace efectiva de cada uno de ellos. Recuerden que si la ionización se produce en la capa K del elemento blanco, entonces pueden haber varias opciones de que ocupen esa vacante, ¿verdad? Puede ser ocupada por la capa L, miren, por eso pone esta energía de la capa L, ¿verdad? Pone también la capa M, pone la capa N, pone la capa O, pone la capa P, pone la capa correspondiente a la capa ahora L, ¿verdad? La L. Si el electrón se pierde en la capa L, el electrón proyectil quita un electrón de la capa L, entonces miren, puede haber una transición de la capa N a la M, puede haber una transición de la capa O a la capa M, puede haber una transición de la capa P a la capa N, y así consecuentemente con las diferentes capas. Todos estos van a ser rayos X que se producen de forma característica, pero que ya sabemos que el que va a tener más energía va a ser el que se produce cuando una vacante se produce en la capa K. Porque miren, la energía efectiva va a ser mayor que todas estas. Estas energías son despreciables y aunque se produzcan, se van a perder en el trayecto hacia el paciente porque nosotros ponemos después en el tubo de rayos X diferentes tipos de filtraciones, ¿verdad? Filtración añadida, filtración inherente que está ahí, y estos rayos X no van a llegar al paciente, ¿verdad?
Y por ende, de nuevo, los que son más útiles son los que se producen por transiciones a la capa K. Entonces, si ustedes se ponen a contar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Efectivamente, vamos a contarlos de nuevo, ¿verdad? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, es que estoy contando estos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 energías características para el tungsteno. Entonces, más adelante vamos a ver un gráfico que nos denota lo que es el espectro de rayos X, que serían estas 15 energías. Bueno, retomando lo que es la producción de rayos X por frenado, Bremsstrahlung. En el rango diagnóstico, la mayor parte de los rayos X que son en el rango diagnóstico de nuevo son rayos X Bremsstrahlung. Y aquí estamos viendo lo que les mencionaba, espectro de emisión de rayos X. El espectro de emisión de rayos X, hay un espectro característico y hay un espectro de emisión discreto. Perdón. Hay un espectro de emisión característico o discreto y hay un espectro de emisión continuo o de Bremsstrahlung. Discreto es lo mismo que característico. Entonces, aquí podemos ver nosotros una analogía. Si ustedes tuvieran un lanzador de pelotas que lanza diferentes tipos de pelotas, aquí tenemos bolas de ping pong, bolas de golf, bolas de béisbol, pelotas de softball y pelotas de baloncesto, ¿verdad? Entonces, en un periodo dado, esta máquina lanzadora va a lanzar 600 pelotas, ¿verdad? De tal manera como vamos a ver en este gráfico de acá. Miren, lanzó 67 bolas de ping pong, 156 bolas de golf, 212 pelotas de béisbol, pelotas de softball 132 y pelotas de baloncesto 33. ¿Qué nos denota esto? Nos denota específicamente que el espectro puede ser discreto. Mire, discreto. Usted puede contar el número de pelotas acá, número de pelotas acá, número de pelotas acá, número de pelotas acá. Pero si usted viene y ya traza esta línea que se mira acá, la viene y la traza aquí, la traza aquí, ese espectro se vuelve espectro continuo. En el caso anterior, que era espectro directo, usted tenía pelotas aquí, pelotas aquí, pelotas aquí, pelotas aquí, y el total de pelotas usted las podía obtener contando aquí, contando aquí, contando aquí, contando aquí. En el caso continuo, es un espectro continuo, entonces usted tiene que encontrar toda el área bajo esta curva, y entonces ahí va a encontrar efectivamente el dato de la energía, el total de la energía con la cual fueron lanzadas, perdón, el número total de pelotas que ocupa este espectro. Bien, gráfico de barra, el gráfico de barras, solo el gráfico de barras representa resultados obtenidos de la observación de las pelotas lanzadas por la máquina lanzadora automáticamente. Cuando se unen las alturas de cada una, se crea un espectro de emisión suavizado o continuo, lo que estamos mencionando nosotros. La conclusión de esto es básicamente lo que estamos viendo acá. Ok. Sin tener en cuenta el número absoluto de pelotas lanzadas, que fueron 600, la figura 8.7 también se podría interpretar como el espectro relativo de pelotas lanzadas, porque de un vistazo cualquiera podría decir la frecuencia relativa con la que ha sido lanzado cada tipo de pelota. Hablando en términos relativos, las pelotas de béisbol se han lanzado con más frecuencia que las pelotas de baloncesto. Miren, las pelotas de béisbol, ¿dónde están? Aquí están, miren. Las pelotas de béisbol, 212. Se lanzaron con mayor frecuencia que las demás pelotas. Eso nos denota ese gráfico. ¿Qué más podemos obtener de aquí? Bueno, este gráfico nos es un indicio como para poder interpretar de buena forma el espectro continuo de rayos X. Este tipo de relación fundamental para describir la salida de un tubo de rayos X. Si pudiéramos permanecer, por ejemplo, en medio de una de rayos X útil, coger cada rayo de rayos X individual y medir su energía, podríamos describir lo que se conoce como espectro de emisión. O sea, esta figura que tenemos acá. Este es el espectro de emisión que se va a producir cuando suceden interacciones con el núcleo, ¿de acuerdo? A esto se le conoce radiación X Bremsstrahlung, o espectro de radiación X Bremsstrahlung o de frenado, ¿de acuerdo?
Significa que, miren, estas energías fueron más comunes, fueron mayores, así como bien dice acá, las pelotas de béisbol fueron lanzadas con mayor frecuencia, porque miren, 212 es la más alta que todas las demás. Significa aquí que para estas energías de rayos X fueron las que más se obtuvieron en el resultado de las interacciones de los electrones proyectil con los electrones del blanco. Se produjo más de este tipo de energía, ¿verdad? Este que vemos aquí, este punto corresponde a la energía característica o energía discreta, que es los rayos X característicos o rayos X discretos, ¿de acuerdo? La unión de los dos gráficos nos da esta forma general de espectro de emisión de rayos X, ¿verdad? Que es la suma de los rayos X Bremsstrahlung más los rayos X característicos. ¿Qué más tenemos por acá? Bien, las energías discretas de los rayos X característicos son típicas de las diferentes diferencias de energía que hay en las capas electrónicas. Los rayos X característicos del tungsteno, por ejemplo, pueden tener de 1 a 15 energías, ya las contamos ahí arriba, ¿se recuerdan? Eso se va a mostrar en la figura 8.1. Y ninguna otra, ¿verdad? O sea que no pueden haber más de esas. Una gráfica de la frecuencia con la que los rayos X característicos son emitidos en función de la energía se parecería a la que se encuentra en la figura 8.9, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí efectivamente este gráfico nos dice las diferentes transiciones que pueden haber para la producción de rayos X, ¿verdad? Si el electrón, el hueco que se produce por efecto de que el electrón proyectil saca a un electrón de la capa K, entonces esa capa K puede ser sustituida por un electrón de la capa L, M, N, O, P o más capas arriba, ¿verdad? Como lo vimos para el tungsteno, son 15 transiciones las que pueden haber, o sea, 15, no 15 transiciones, es que pueden haber 15 tipos de rayos X característicos que se pueden producir. Miren, todos estos que vemos acá, con diferentes energías, pero que ya sabemos los que mayor energía producen son los que de la capa K. Obtenemos con la capa K. Los rayos X característicos tienen energías fijadas exactamente discretas y forman un espectro de emisión discreto. Por eso se llama discreto. O sea que son números conocidos, pues. No, el 69 siempre va a ser 69, no van a ver en otro que es 54, no. Para el tungsteno siempre va a ser esa transición de la capa K, una de las capas más externas va a ser 69. Aquí nos está haciendo una pregunta. Vamos a ver. Antes de la pregunta, vamos a ver, aquí está, mira. De nuevo, el espectro de emisión de rayos X continuo con el espectro de emisión de rayos X característico. El espectro de emisión de rayos X Bremsstrahlung se extiende de cero prácticamente, ¿ve? Hasta llegar a la energía máxima, que aquí está la energía máxima. Miren. Perdón. Se desprende de cero energía pasando por energías intermedias hasta llegar a la energía máxima, que en este caso anda alrededor de unos, ¿qué será? 90, 95 kbp. KEV, en este caso, KEV, porque ya es energía, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, el número de rayos X va desde 0 hasta acá, que vemos que tiene el pico de la montaña, es el máximo de rayos X que se produce entre energías de unas 30, 35 kbp. En esos rangos se producen más energías, ¿verdad? Eso es lo que nos está demostrando esto. Y el espectro característico, como ya lo sabemos, como es tungsteno el blanco, anda alrededor de 69 kV. Los rayos X Bremsstrahlung tienen un rango de energías y forman un espectro de emisión continuo, que es este que acabamos de ver. Y el rango de emisión de todos los rayos X que se producen, que incluye a los dos tipos, es este, que incluye los rayos X característicos y los rayos X Bremsstrahlung. ¿Qué más? ¿A qué kbp operaba el sistema de imagen de rayos X representado en esta figura? ¿A qué kbp? Ah, bueno, si aquí lo podemos ver porque la energía máxima. Recuerden que el kbp máximo se puede transformar en la energía máxima. Entonces, si nos fijamos aquí en el gráfico de energía y vemos que son como 90 kbp, entonces, kV, perdón, entonces la energía a la cual estaba operando esa máquina era 90 kbp. Aquí estaba. Y la explicación es efectivamente esa. Pregunta, ¿cuál sería el espectro de emisión esperado para un sistema de imagen de rayos X con un blanco de molibdeno puro? O sea que la energía de los rayos XK es 19, nos dice acá. Si se fijan, miren, la energía efectiva K de los rayos XK del tungsteno
es 69, pero si ya cambiamos el blanco a molibdeno, ¿verdad? La energía de los rayos X de la capa K es 19. Entonces, en este ejemplo nos dicen que esa máquina está operando a 95 kbp y nos pregunta cuál sería el espectro de emisión esperada por un sistema de rayos X con un blanco de molibdeno operando a 95 kbp. Y la respuesta es sencilla, muchachos. Va a ser la misma forma esta, nada más que obviamente lo que va a cambiar que este ya no va a estar a esa energía, sino que va a estar a 19, ¿de acuerdo? Va a estar a 19 kiloelectronvolt, ¿verdad? Va a estar a 19 kiloelectronvolt y aquí nos lo explica, miren, el espectro debería parecerse algo similar al de la figura 8.8, ¿verdad? Es lo mismo, es a 8.8, 8.10, no hay problema, la 8.8, ¿verdad? 8.8. La curva cruza el eje en la energía cero, igual que esta, energía cero, ¿verdad? Y los 95 keV, aquí va a cruzar también 95 keV, tiene la forma general mostrada en la figura 8.10, efectivamente, y el espectro Bremsstrahlung es más bajo, dice, la montañita va a ser más bajita, ¿verdad? Porque el número atómico del molibdeno es más bajo y la producción de rayos X es menos eficiente. Y también va a tener una línea que sobrepasa la curva a 19 keV, representando los rayos X característicos. O sea, que son característicos para el tungsteno, que está a 69, en el molibdeno va a estar a los 19. Y consecuentemente la producción de rayos X es menos eficiente porque el número atómico es más bajo, por lo tanto va a ser más bajita la montañita y va a tener la línea del espectro de producción de rayos X característico a los 19. ¿Qué más nos menciona acá? La energía máxima de los rayos X está asociada a la longitud de onda mínima de los rayos X. Excelente, eso es algo que se dice fácilmente, y se comprende fácilmente, pero hay que tener una base para poder explicarlo. Aquí nos estamos refiriendo a esta relación, a esta fórmula, velocidad de la onda electromagnética o velocidad de la luz va a ser igual a lambda, que es longitud de onda por frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces también tenemos otra fórmula que nos dice energía es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice esta oración? Nos dice la energía máxima de los rayos X está asociada a la longitud de onda mínima. Entonces significa que si nosotros queremos una energía máxima, entonces debemos de tener una frecuencia máxima. Miren. Entonces, si nosotros metemos esa frecuencia máxima en esta fórmula, frecuencia máxima, ¿verdad? Y despejamos para la longitud de onda, obviamente nos va a quedar que longitud de onda va a ser igual a C sobre la frecuencia máxima. Y si la frecuencia es máxima, ya sabíamos nosotros que a mayor frecuencia, la longitud de onda es más pequeña. Pero en este caso no es mayor, no solo es mayor, sino que es máximo, o sea, es la mayor que puede haber. Entonces esta se va a convertir en una longitud de onda mínima. Y en efecto, como dice acá, la energía de los rayos X está asociada a la longitud de onda mínima de los rayos X, o sea, lambda mínimo. Muy bien. Vamos a borrar todo esto. Ok. Bien, aquí hay algo bien importante. Leámoslo. El número total de rayos X emitidos por un tubo de rayos X se podría determinar añadiendo el número de rayos X emitidos a cada energía del espectro total. Un proceso denominado integración. O sea que cuando usted integra esta área bajo la curva, encuentra efectivamente el número total de rayos X emitidos por el tubo de rayos X. Gráficamente, el número total de rayos X emitidos es equivalente al área bajo la curva, lo acabamos de decir, al área de la curva del espectro de emisión. La forma general de un espectro de emisión siempre es la misma. Hace una curva ladeada con un espectro continuo, que es la curva ladeada, más un espectro discreto, dependiendo del elemento blanco. Tungsteno, ya saben que es 69.
molibdenos es 19 y así consecuentemente. Otro material que se puede utilizar, el molibdeno se utiliza como blanco para equipos de mamografía, así como el rodio, ¿verdad? Entonces la forma general de un espectro de emisión de rayos X es siempre la misma, pero su posición relativa sobre el eje de energía puede variar. Cuando más hacia la derecha se encuentre el espectro, mayor es la energía efectiva o la calidad de las de rayos X. ¿Qué significa eso? Que si esta montañita, en lugar de estar ahí, se trasladara, vamos a hacer otra montañita aquí, se trasladara hacia acá, significaría que más a la parte de altas energías está ladeado, porque recuerden, miren aquí, si nos vamos a la derecha, aumenta más la energía. Y correspondientemente lo que menciona acá es cierto. Cuanto más hacia la derecha se encuentre el espectro, mayor es la energía efectiva o calidad de las de rayos X, algo que tienen que tomar en cuenta ustedes. Cuanto mayor sea el área bajo la curva, mayor es la intensidad o cantidad de rayos X. ¿Ah? Si la montaña es más alta, mayor cantidad de rayos X. Si la montaña es más pequeña, menor cantidad o intensidad de rayos X. Existen varios factores bajo el control del técnico o radiólogo que influyen en el tamaño y la forma del espectro de emisión de rayos X y por consiguiente en la calidad y cantidad de las de rayos X. Estos factores se encuentran resumidos en la tabla 8.2. ¿Eh? Esta es la tabla 8.2. Los factores que ustedes manejan y que deben de estar conscientes de que afectan la calidad y la cantidad de los rayos X son estos: corriente del tubo, voltaje del tubo y filtración añadida. Amplitud del... Mire, ¿qué efecto tiene la corriente del tubo? Amplitud del espectro. Amplitud del espectro, ¿verdad? ¿Qué más tiene esto? Amplitud del espectro es que la montañita va a ser más alta, ¿no? Voltaje del tubo, amplitud y posición. O sea, que le va a hacer más alta la montaña, pero también la va a poner más a la derecha. Si le pone más kVp en función de otros kVp menores, va a ser mayor la energía en el caso de que lo incrementen. Filtración añadida va a afectar la amplitud y va a tener su efecto, va a afectar la amplitud, pero va a tener un efecto mayormente potenciado a bajas energías. ¿Qué significa eso? Que va a reducir más a los rayos X de baja energía, por eso se llama filtración. Va a filtrar mayormente, filtra a todos los rayos X, pero va a filtrar más a los de bajas energía. Material del blanco. ¿Qué afecta el material del blanco? El material del blanco, el efecto es en la amplitud del espectro y la posición de la línea espectral, ¿sí? Porque el tungsteno, sus líneas espectrales de espectro característico están a los 69, el molibdeno va a estar a 19 y la amplitud también se va a ver más pequeña en el caso del molibdeno porque el número atómico es menor, es menos eficiente para la producción de rayos X que en relación con el tungsteno. Forma de onda, amplitud, va a afectar la amplitud, más efectivo a altas energías. Ya sabemos que la forma de onda es monofásico, trifásico y trifásico de alta frecuencia, ¿no? Ese es el más eficiente. ¿Qué más tenemos por acá? Efecto de los MA y de los MAS. Por ejemplo, si nosotros cambiamos de 200 a 400 MA, como ya hemos visto, mientras todas las demás condiciones permanecen constantes, o sea, el KBP está constante, no cambian la alimentación, el blanco no lo cambian. Entonces, ¿qué pasa? Van a fluir el doble de electrones de cátodo a ánodo y los MA se doblarán. Si los MAS, por ejemplo, se doblarán los MAS, se duplicarán los MAS. Este cambio de operación producirá el doble de rayos X a cada energía. En otras palabras, el espectro de emisión de rayos X cambiará de amplitud, pero no de forma. O sea, la montaña se va a hacer más amplio, ¿verdad? Pero va a estar igualita la forma de la montaña, nada más que más grande, porque lo que único que estamos duplicando es básicamente la cantidad de electrones que van del cátodo al ánodo. Por lo tanto, entonces, también los MAS se doblarán y se va a duplicar también la cantidad de rayos X. Cada punto de la curva designada por 400 MA es exactamente 2 veces mayor que el punto asociado a la curva de 200 MA. En relación también se cumple, esta relación también se cumple para cambios en MAS. Así, el área bajo la curva, el espectro de emisión de rayos X variará proporcionalmente a los cambios de MA o MAS, en igual cantidad de rayos X. Entonces, ¿qué significa eso?
Un cambio en el MA o los MAS da como resultado un cambio proporcional en la amplitud del espectro de emisión de rayos X a todas las energías. Los 4 factores principales que influyen en la forma del espectro de emisión de rayos X. No todos los electrones proyectil acelerados del cátodo al ánodo tienen una energía cinética máxima. Dependiendo del tipo de rectificación y de la generación de alto voltaje, muchos de estos electrones tendrán energías muy bajas cuando golpeen el blanco. Este tipo de electrones solamente pueden producir calor y rayos X de baja energía. El blanco de un tubo de rayos X de diagnóstico, de un tubo de rayos X, perdón, de baja energía, de un tubo de rayos X de diagnóstico es relativamente grueso. Consecuentemente, muchos de los rayos X Bremsstrahlung emitidos se producen por interacciones múltiples de electrones proyectil. Para cada interacción sucesiva, el electrón pierde energía cinética. En el caso, en el ejemplo que les estamos dando es que llega el electrón, choca y quita un electrón del blanco, pero ese electrón que llegó, el electrón proyectil, puede tener más energía para hacer más interacciones con otros electrones hasta que pierda toda su energía. Los rayos X de baja energía tienen más probabilidad de ser absorbidos por el blanco, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, eso significa que como son de baja energía no van a lograr llegar al paciente, sino que como se producen internamente del blanco, entonces el mismo blanco los va a absorber. Siempre se añade filtración externa al montaje del tubo rayos X. Esa filtración añadida sirve selectivamente para eliminar los rayos X de baja energía del haz. Es decir, que a la salida de la ventana del haz útil se agrega filtración en efecto para poder quitar esos rayos X de baja energía, porque si ustedes dejan pasar esos rayos X de baja energía, no van a producir imagen diagnóstica, sino que se van a quedar en el paciente, en la piel del paciente, los va a absorber, y eso no es correcto porque no estamos cumpliendo el propósito con el término ALARA, as low as reasonably achievable, tan baja como sea razonablemente alcanzable. ¿Qué significa eso? La menor cantidad de dosis al paciente, pero la máxima calidad en las imágenes. Imagine que el área bajo la curva de 200 miliamperios en la figura 8.11 suma un total de 4.2 centímetros cuadrados y que la cantidad de rayos X es de 325 miliröntgen, o sea, 325 miligray aire. ¿Cuál será el área bajo la curva y la cantidad de rayos X si la corriente se aumenta a el doble, 400 mA? Entonces, mientras que los demás factores permanecen constantes. Eso es fácil, ¿verdad? Se va a duplicar todo, ¿verdad? Entonces, 650 va a ser la cantidad de rayos X y la suma total del área bajo la curva va a ser 8.4. Miren, aquí está la ilustración. Aquí aumentaron los MA. Al aumentar los MA, lo único que usted está haciendo el efecto es que la montaña es más grande, pero no cambió de forma, solo que es más grande. Ya ni se movió a la derecha porque los MA no afectan la cantidad de energía, solo afectan los MA no afectan la energía, solo afectan la cantidad de rayos X, la intensidad de los rayos X. Continuemos. Y ahí está la respuesta. Vamos a ver. Ahí está, efectivamente, está la respuesta. Ahora bien, ya hemos visto el efecto de los MA. Ahora, y de los MS. Ahora vamos a ver el efecto de los KBP. ¿Qué pasa si ustedes varían los KBP? Bueno, en efecto, al aumentar los KBP, ¿qué es lo que sucede? El área bajo la curva aumenta a un área aproximadamente el cuadrado del factor que ha aumentado el KBP. Si lo aumentó 2 veces, el doble, o sea, va a aumentar 4 veces el área bajo la curva. Ahora, de acuerdo con esto, la cantidad de rayos X aumenta con el cuadrado de ese factor. Cuando aumenta usted el KBP, la disminución relativa de la energía de los rayos X emitidos se desplaza. La distribución relativa, perdón, de la energía de los rayos X emitidos se desplaza a la derecha. O sea, incrementar los KBP significa que la montaña va a ser más alta, pero que también se va a trasladar al área de más energía, ¿de acuerdo? Más energía va a haber en los rayos X. Aquí está resumido, un cambio en los KBP afecta tanto la amplitud, o sea, se va a hacer más alta la montaña, pero también se va a desplazar más hacia la derecha, que es el área de más energía. Un cambio en el KBP afecta tanto la amplitud como la posición del espectro de emisión de rayos X. La figura 8.12 nos demuestra el efecto de aumentar los KBP mientras los otros factores permanecen constantes. El espectro inferior representa una operación de rayos X a 72 KBP y el espectro superior
representa una operación de 82 kbp. Un aumento de 10 kbp, o sea, de 72 a 82 a 10 kbp, o sea que eso es aproximadamente el 15%. Vamos a remitirnos a la figura 812. Aquí tenemos la figura 812 y en efecto tenemos, miren, la montaña para los 72 kbp y vean cómo se desplaza al área de mayor energía cuando incrementan de 72 a 82. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, el otro efecto que mencionábamos por ahí, en la tabla resumen. Si lo que usted hace es agregarle filtración, muchachos, son láminas de aluminio, láminas de cobre o láminas de un material específico que se agregan a la salida de la ventana útil del haz de rayos X para disminuir, en efecto, filtrar. ¿Qué van a filtrar? Los rayos X de baja energía, porque esos rayos X no son deseados. Esos rayos X no producen la imagen diagnóstica, sino que producen solamente dosis al paciente y la dosis es mala porque puede producir efectos adversos en el paciente, ¿verdad? Entonces, si se agrega filtración, miren, aquí tenemos una filtración de 4 milímetros. Entonces, al nosotros agregar filtración, ¿qué es lo que está pasando? Estamos afectando la amplitud, miren, se volvió más pequeña, de más grande se volvió más pequeña. Si esta es una filtración de 2, si le agregamos una filtración de 4, entonces estamos afectando la amplitud, pero también miren, el gráfico está un poquito a la izquierda. Esto significa que si ustedes en primera instancia tenían 2 milímetros de aluminio y después lo pasaron a 4 milímetros de aluminio, ¿qué fue lo que pasó? Miren, se eliminaron todos estos rayos X que se ven aquí. Se los voy a subrayar, todos estos rayos X que están aquí en el interior. Todos estos rayos X, miren, desde aquí se quitaron del espectro de emisión. Pero si ustedes se fijan, miren que en la parte derecha, si dividiéramos el gráfico así, en esta parte derecha quitó pocos en relación a los que quitó acá, que significa que la filtración afecta más, o sea, filtra más a los rayos X de baja energía. Entonces, la filtración no solamente afecta la amplitud, sino que afecta también un poco lo que es la posición en cuanto a lo que es espectro de energía, porque baja más los rayos X de energía bajas. Y hay una norma que se maneja que en el rango diagnóstico, un aumento del 15% en los kbp es equivalente a duplicar los MA. Por ejemplo, si ustedes tienen 100 kbp y 100 MAS, ¿verdad? Y aumentan de 100 a 115 kbp, significa que los MAS se van a duplicar, van a tener 200 MAS. Y aquí nos lo dice más textualmente, un aumento en del 15% en los kbp no duplica la intensidad de los rayos X, pero es equivalente a duplicar los MAS. Para obtener una densidad óptica determinada en la radiografía. Para duplicar la intensidad de salida, aumentando los kbp, tendría que aumentar el kbp un 40%. Radiográficamente, solo es necesario un aumento de un 15% en los kbp, porque con el aumento de los kbp, la penetrabilidad de las rayos X también crece. Por lo tanto, el paciente absorbe menos radiación, eliminando proporcionalmente más rayos X para exponer el receptor de imagen. ¿Qué tenemos acá? Este es un ejemplo. Supongamos que la curva designada por 72 kbp de la figura 812 cubre un área total de 3.6 centímetros cuadrados y representa una cantidad de rayos X de 125 miliröntgen o equivalentemente 1.25 miligray aire. ¿Qué área bajo la curva y qué cantidad de rayos X se espera para una operación de 82? Aquí estamos viendo que efectivamente de 72 a 82 incrementar a 10 y pues básicamente el área bajo la curva y la intensidad de salida serán proporcionalmente al cuadrado, ¿verdad? Ese va a ser el incremento. Y entonces se puede establecer esta relación. El kbp nuevo sobre el kbp viejo al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por 3.6 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Cubre un área de superficie que lo que queremos encontrar es cuál es la nueva área de superficie que va a cubrir. Entonces, la nueva área de superficie va a ser proporcional a los kbp nuevos divididos entre los kbp viejos al cuadrado. Entonces, miren, 4.7 centímetros cuadrados. Era de esperarse porque ya sabemos que si incrementamos el kbp, incrementa la amplitud y se corre un poquito a la derecha el espectro de emisión. Y en efecto, ahora el área, en lugar de ser 3.6,
es 4.7. En cuanto a lo que es, la cantidad de rayos X, en primera instancia nosotros tenemos que sería 1.3 por 125 miliröntgen. El área bajo la curva de la intensidad de salida serán proporcionales al cuadrado del radio del cambio de kbp. ¿De acuerdo? Y si ustedes hacen con su calculadora, vamos a ver aquí, calculadora. Perfecto. Espera que aparezca. 82, 22, igual, cuadrado. Ustedes hacen 82 entre 72 al cuadrado, les va a dar 1.3, ¿verdad? Proporcionalmente a lo que era la intensidad de rayos X, ese va a ser el aumento. Ahora, si ustedes se fijan, tienen 1.63. Siempre que veamos ese tipo de ejercicios, vamos a aplicar esa misma fórmula. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, este ejemplo básicamente lo que explica es en parte la regla empírica utilizada por los técnicos radiólogos para relacionar los cambios en kbp y los MAS necesarios para producir una densidad óptica constante en una radiografía. La regla determina que un aumento del 15% en kbp es equivalente a doblar los MAS, como lo vimos anteriormente, a kbp bajos. Como de 50 a 60, ustedes pueden aplicar a esa fórmula. Un aumento de 7 kbp es aproximadamente equivalente a doblar los MAS. Para potenciar el tubo rayos X de 100 kbp, ya será necesario un cambio de 15 kbp. ¿Qué más tenemos por acá? Ya vimos el efecto de la filtración añadida, el efecto del material del blanco. El número atómico del blanco afecta tanto como el número de rayos X, o sea, cantidad, como la energía efectiva, o sea, calidad de los rayos X. Al aumentar el número atómico del material del blanco, se incrementa la eficiencia de la producción de rayos X, Bremsstrahlung, y el número de los rayos X de alta energía, más que los rayos X de baja energía. Entonces, el cambio en el espectro de rayos X, Bremsstrahlung, no está tan pronunciado como en el cambio del espectro característico. Después de un aumento del número atómico del material del blanco, el espectro característico se desplaza hacia la derecha, representando la radiación característica de mayor energía. Entonces, en resumen, un incremento en el número atómico del blanco aumenta la eficiencia de producción de rayos X y la energía de los rayos X característicos Bremsstrahlung. Así tenemos que para el oro, ¿verdad? Los números atómicos del tungsteno, por ejemplo, ya vemos 74 y para el oro 79. ¿Verdad? Pero obviamente por razones de costo no se utiliza oro como material del blanco. El molibdeno es 42, el rodio es 45, número atómico. La cantidad de rayos X de este tipo de blanco es menor debido a la ineficiencia en la producción de rayos X. Esto ocurre debido al bajo número atómico de estos elementos del blanco. Los elementos de bajo número atómico también producen rayos X característicos de baja energía. Solo tienen todos los materiales producen rayos X de baja energía. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos acá en efecto donde todos los gráficos de todos los materiales más comunes utilizados en radiografía o en imágenes médicas comparados con el oro. Miren, este azulito es el molibdeno, el rojo es el rodio, el verde es el tungsteno y el anaranjado es el oro. Miren cómo su espectro continuo está aquí distribuido, más alto en los que tienen mayor número atómico, y el espectro discreto, miren, para el oro, su energía discreta está alrededor de 75, seguramente porque los electrones de la capa K tienen una energía de enlace aproximadamente igual. En la del tungsteno 69, en la del molibdeno 24, 23, 22 por ahí. Y en la del rodio, como 19, la del molibdeno 19, en la del rodio correspondientemente. ¿Qué más tenemos acá? Cantidad y calidad relativa de rayos X. Bueno. Esta es en función de la onda de voltaje con la que se alimenta, ¿verdad? Al aumentar el voltaje del tubo de rayos X de 0 a su valor pico, miren, de 0 a su valor pico, que es acá, ¿qué es lo que está pasando? La intensidad de energía de los rayos X es máxima también, porque este otro azulito es la intensidad de la energía de los rayos X.
aumenta lentamente al principio, pero después lo hace rápidamente a medida que alcanza el pico de voltaje, que el pico de voltaje alcanza su máxima intensidad de producción de rayos X. Bien, o algo que ya sabíamos nosotros es que debido al rizado reducido se produce con los generadores trifásicos de alta frecuencia, entonces equivale a un aumento del KBP de aproximadamente 12% o casi duplicar los MAS en relación a uno de fase única. Aquí nos hace una pregunta: ¿cuál sería la diferencia en el espectro de emisión de rayos X entre una operación con rectificación de onda completa comparada con una operación con rectificación de media onda, si los KBP y los MAS o MA se mantienen constantes? Entonces, bajo las condiciones estas que nos están explicando aquí, de KBP y MAS, no tendría que haber diferencia en los espectros de emisión. La cantidad y la calidad de rayos X serán los mismos para ambos tipos de operación. El tiempo de exposición será el doble para el de operación con rectificación de media onda, porque como ustedes saben, en el espectro, en la rectificación de media onda, se deja la media onda acá, ¿verdad? Y deja la otra mitad de la onda sin actuar, entonces se pierde ese tiempo. Tendría que ser el doble para que todo sea igual, como bien lo acabamos de explicar. ¿Qué más tenemos acá? La comparación, mire, de alimentar el equipo de rayos X con diferentes tipos de energía. Trifásico, de alta frecuencia, son considerablemente más eficientes. Miren, trifásico, frecuencia elevada, solo con 3 fases y con fase única. Miren, la eficiencia en la producción de rayos X es mayor, ¿verdad? Y también las energías se corren más hacia la derecha, los espectros de emisión. Por lo tanto, la calidad es mucho mejor en el espectro de frecuencia elevada. Generador trifásico, frecuencia elevada. Aquí tenemos los cambios en la cantidad y la calidad del haz de rayos X producidos por factores que influyen en el espectro de emisión. Corriente MAS, KBP, filtración añadida, número atómico y rizado voltaje. ¿Qué produce la corriente MAS? Produce un aumento en la corriente, produce un aumento en la cantidad, ningún cambio en la calidad. O sea que el espectro se vuelve alto, pero no se vuelve para ningún lado, ni izquierda ni la derecha. Voltaje, si usted incrementa el voltaje, entonces ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la cantidad, o sea, va a aumentar la amplitud, el tamaño de la montaña, y también se va a mover un poquito hacia las energías mayores, o sea, va a tener más energía. La filtración añadida, ¿qué va a hacer? Si usted incrementa la filtración añadida, o sea, pone un filtro más grueso, va a tener una disminución en la cantidad de rayos X y un aumento en la cantidad de rayos X. Perdón, va a tener una disminución en la cantidad de rayos X y un aumento en la calidad de los rayos X. ¿Por qué dice eso? Porque va a borrar o va a quitar la mayor parte de rayos X de bajas energías y va a dejar los de altas energías, que son los que nosotros ocupamos para que penetren el cuerpo y generen la imagen diagnóstica. Número atómico, un cambio en el número atómico. Un aumento en la cantidad y en la cantidad, es lo que va a producir eso. Un aumento en la cantidad y en la calidad. Rizado de voltaje, hubo una disminución en la cantidad y en la calidad. O sea, si usted aumenta el rizado de voltaje, se llama rizado, entonces va a haber una disminución en la cantidad y en la calidad, como ya lo vimos visto antes. Muy bien, hemos terminado este capítulo, espero haya sido de su provecho. Si tienen alguna duda o consulta, estamos a la orden. No duden en contactar. Muchas gracias.